evaluación de proyectos, una de las actividades que más se lleva a cabo tanto en el ámbito profesional como en el ámbito académico. Pero pueden existir algunas discrepancias, diferencias entre los distintos individuos o analistas y que tiene que ver con el cómo internalizar la incertidumbre y eventualmente el riesgo en cualquier propuesta o proyecto de inversión. ¿El mundo real es un mundo cierto o incierto, jóvenes? ¿Qué creen ustedes? ¿Mundo cierto? ¿Qué creen? Niños, ¿qué creen? ¿Pues un mundo cierto? ¿Pues un mundo cierto? Uno tendrías cómo equivocarte o no acertar en cualquier decisión. Si se me ocurriera hacer un estudio de mercado para venta de tabaco y digo voy a vender 1000 paquetes de tabaco en algún mes, voy a vender los 1000. No hay otra opción sino aquella. Y ciertamente lo que caracteriza al mundo real es la incertidumbre que existe en cualquier ámbito, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico. Nadie a usted le asegura el éxito en la toma de decisiones. Usted se puede equivocar por cualquier causal. Lo que rige en el mundo real es la incertidumbre o eventualmente el riesgo. Pero jamás se trata de un mundo cierto. En un mundo cierto estaría todo predeterminado. Tú tendrías una fecha de nacimiento y una fecha de muerte cierta, sin temor a equivocarte. Y eso no es así en el mundo real. Cuidado, ustedes son adultos, no pueden pensar que el mundo es cierto. Y hay cuestiones sobre las cuales tenemos certeza. Usted sabía que hoy día a las 7, 7:05, 7:10 íbamos a tener clases de ingeniería económica si es que no ocurría ningún fenómeno extraordinario que no nos permitiera hacer la clase. Sobre eso hay certeza, pero pensando ya, hoy día mismo, 11 de mayo, a las 9 horas, ¿usted me puede decir que en el control le va a ir bien o mal? No puedes asegurar nada, ni para uno ni para otro lado. No me puedes asegurar si te va a ir bien o si te va a ir mal. ¿Por qué? Porque obviamente estás enfrentado o te vas a enfrentar en un ratito más a una situación de incertidumbre. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay, perdón? No, por ahora no hay duda. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si estuviésemos en un mundo de plena certeza, no habría ninguna duda, y ahí sí que no van a haber discrepancias en los distintos sujetos o analistas económicos, cualquiera de ellos, todos ellos, le dirían que el VAN, no sé si han escuchado hablar del VAN y la TIT, les dirían que el VAN es un muy buen indicador de eficiencia económica. ¿Y por qué? Porque da cuenta de verdad en cuánto maximizaría su riqueza el inversionista o la empresa si es que invierte en determinado proyecto de inversión. El VAN es un indicador que existe en un mundo de plena certeza. A pesar de lo que estoy diciendo, en el mundo real, cuando se evalúa un proyecto, en general se evalúa calculando el VAN, la TIR y algún otro indicador que veremos más adelante en algunas clases posteriores. ¿Hay dudas? ¿Y dónde está la incerteza? A un proyecto de inversión en lo que tiene que ver con el cómo lograr estimar de buena manera todo lo que tenga que ver con los ingresos y egresos que significan o serán imputables al proyecto. Y ahí las discrepancias.
Por favor, lean esta lámina y díganme si hay algo que no entiendo. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas. No, profesor. ¿Qué es lo que ocurre? Para poder determinar si un proyecto de inversión es bueno o es malo, lo que tenemos que hacer es definir algún indicador de eficiencia económica. Para poder aplicar o calcular algún indicador de eficiencia económica, es un requisito fundamental el que seamos capaces de identificar, medir y valorar todo lo que tenga relación con los bienes y servicios que vamos a ofrecer nuestra empresa con nuestro proyecto y, por lo tanto, conocida la cantidad de bienes y el bien y servicios, conocida la cantidad de bienes y la cantidad que vamos a vender de ese bien o de ese servicio, de esos bienes y servicios. Y adicionalmente lo que tenemos que lograr es ser capaz de valorar. Valorar significa multiplicar precio por cantidad. Yo digo, voy a vender 10 pares de zapatos porque la gente requiere zapatos y voy a vender cada zapato a 5 luquitas. Por lo tanto, si voy a vender 10 pares, logro construir los ingresos. Los ingresos serían 5.000 pesos por los 10 pares, 50.000 pesos por unidad de tiempo. 50.000 pesos al mes, al año, al día, lo que sea, por alguna unidad de tiempo. Pero también es necesario llevar a cabo estas mismas acciones que son identificar, medir y valorar, identificar, medir y valorar, identificar, medir y valorar, lo que tiene que ver con los recursos o los factores productivos que requerimos para producir los bienes que serán capaces de satisfacer necesidades. Y solo si somos capaces de identificar, medir y valorar tanto la corriente de ingresos como la corriente de costos o egresos, vamos a ser capaces de definir algún indicador de eficiencia económica, el cual, mediante la aplicación de un criterio de decisión, nos dirá si el proyecto es bueno o es malo. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Ya, lean la lámina, así me aseguro que por lo menos la leo una vez. Me avisan cuando terminen, por favor. Perdón. Yo estoy listo, me dice Salazar. ¿Leído? Sí, profe. Ah, ¿hay dudas? Parece que no. Entonces, cuando se logre identificar, medir y valorar todas las actividades, es decir, el conjunto de actividades que dan origen al proyecto, será posible construir el perfil. El perfil, van a ver en unos minutitos más, que es nada más que la diferencia entre el ingreso y el costo en cada unidad o periodo de tiempo.
Teniendo los ingresos y los costos, podemos definir el beneficio neto o la utilidad neta, que es la diferencia entre ingresos y costos. Y conocido eso, finalmente vamos a poder llegar a evaluar. En general, y esto tiene que ver con el cómo actúa el ser humano en su proceso de toma de decisiones, que está vinculado a uno de los principios de la economía que pueden quizás haber visto en el ramo de economía. Los 10 principios de la economía del Mankiw, el cuarto habla de que en general el ser humano racional piensa en términos marginales. ¿Qué significa términos marginales? Nunca olviden el concepto de la matemática. La marginalidad se calcula por la derivada. Y la derivada, ¿qué es lo que mide? El cambio. La derivada da cuenta del cambio. Por lo tanto, es esa misma concepción la que se aplica en lo que es la evaluación de proyectos. Y siempre se va a estar comparando un proyecto contra otro, o bien un proyecto contra otra cosa que no es otra que el mercado de capital. Al mercado de capitales, al banco, cualquiera de nosotros puede acudir, ya sea para depositar un billetito o para pedir un billetito. En algún caso nos van a pagar intereses, en otros nos van a cobrar intereses, no importa, pero podemos. También es cierto que muchas veces usted, sobre todo para empresas en marcha, queda mucho más claro una empresa que existe, quiere mejorar algo o quiere abrir una nueva línea de producto, lo que usted hace es comparar la situación con versus sin proyecto. Está haciendo un análisis comparativo y lo que trata de leer y cuantificar son las diferencias que le va a ir produciendo en los flujos. Acuérdese de lo que hemos visto en las clases anteriores. Un diagrama de flujo de caja, flujo, significa toda aquella partida que represente un ingreso o un egreso. Eso. ¿Hay dudas? Hay dudas, pero siempre se hace un análisis comparativo. Y eso tiene que ver con comparar, valga la redundancia, dos situaciones. Proyecto A contra un proyecto B, proyecto A contra el banco, o en una empresa que esté en marcha, la situación con una mejora versus sin la mejora. ¿Entiende, niños? ¿Entienden? Sí, profe. Perdón, Sí, sí se entiende. vean esta lámina. Cuidado que hay que tener es, obviamente, concebir todo lo que será imputable al proyecto, no atribuirle ya sean ingresos o costos que no le pertenecen y que no son originados por el proyecto. Hay que tener ese cuidado. Parece que no hay dudas, sí. Vean esta lámina que tiene que ver con lo que hemos conversado. Lo único que no he dicho es lo del último, lo del segundo párrafo en las últimas 4 líneas.
Ese último, las últimas 4 líneas del segundo párrafo se refieren esencialmente a que hay proyectos independientes que pueden ser implementados por el sector público o por el privado, que puede que no solo afecten al proyecto en cuestión o a la empresa en cuestión o al gestor en cuestión, sino que pueden afectar a toda la economía. Lamentablemente tenemos un ejemplo que todos los días nos hace pensar que fue un pésimo proyecto y está afectando a la economía como un todo, que fue la forma en la cual se constituyó la Convención Constitucional, dado el desastre que han ido generando. Eso afecta a las confianzas, ha afectado a toda la economía y a todo ámbito social. Y ese fue implementado por la autoridad. Puede que también un proyecto implementado por un agente privado afecte a la economía como en todo. Una empresa se instaló, está realizando un proyecto que es altamente contaminante. Eso va a afectar a todo perdón, a todo el entorno en el cual se encuentran enclavadas las instalaciones de dicha empresa. Y ese costo que la sociedad toda debe absorber, dada la mayor contaminación, al privado le importa un rábano. Tener cuidado, porque la mala asignación de recursos puede generar problemas no solo a la empresa y llevarla a quebrar, sino que a la economía o a la sociedad común. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? El silencio otorga, supongo que no. Y aquí una digresión, una separación. En general, podemos separar, este curso básicamente es de evaluación, pero eso no significa que no debiéramos tener medianamente claro todo lo que tiene que ver con la preparación o formulación de un proyecto. En toda la fase de formulación o preparación, lo que usted hace es conseguir información de la mejor calidad, ojalá en mayor cantidad, relativa al proyecto de inversión que usted pretende emprender y, obviamente, para posteriormente, cuando ya cuenta con esa información, sea analizada y nos permita finalmente la toma de decisión respecto si es o no conveniente emprender determinado proyecto. Y aquí es crucial realizar varios estudios. Lean esa lámina, por favor. ¿Hay dudas aquí? No, profe, no hay duda. Lo escucho No. muy lejano, pero bueno, perdón. Esencialmente, quizás al estudio que le debiera dedicar más tiempo y recursos es al estudio de mercado, donde el objetivo último de este estudio es determinar cuál va a ser el exceso de demanda o la demanda insatisfecha que existe por el bien o servicio que nosotros con nuestro proyecto de inversión pretendemos aportar en el mercado. Ese es el objetivo último. Y por lo tanto, en lo que compete al estudio de mercado, usted debiera terminarlo con un pronóstico de demanda. Pero con el cuidado siguiente. Si usted inventa algo, creó algo que no existe hoy día en el mercado,
¿Me siguen o no? ¿Hasta ahí? Sí, profe, yo lo sigo. Les pregunto, si así fuese, hoy día tendríamos competencia respecto de la producción de ese bien o servicio, si hemos inventado algo. No debería. No debería. Bueno, pero eso no es lo común, porque en general muchas cosas, la gran mayoría de las cosas, miles también, pero la gran mayoría de las cosas que hoy día conocemos en los mercados ya están definidas. Por lo tanto, usted puede salir con algo similar, algo que tiene una mejora respecto de algo existente. Pero en esencia hay una cierta competencia. Entonces, en el estudio de mercado también es importante que si bien usted debe llegar a conocer a cabalidad a su potencial comprador o demandante, tiene que analizar todo lo que tenga que ver con la competencia, si es que eventualmente existe, tiene que analizar todo lo que tiene que ver con los proveedores también, que es la gente que le va a proporcionar a usted de las materias primas o los factores productivos para producir el bien, tiene que analizar todo lo que es el sector externo, si es que en su proceso productivo requiere una parte, una pieza, o usted se va a dedicar a la importación de algo, tiene que analizar el sector externo y entiendan por sector externo el resto del mundo, que eso se vincula también a los proveedores. Podrían ser los chinos. Vamos a traer, no sé, camisetas negras desde China. Entonces ahí vamos a tener que analizar el mercado chino y con qué proveedor nos vamos a quedar. Pero ahí se ocurren o concurren dos fenómenos: el análisis de los proveedores y también del sector externo, que es otro sector importante que se debe analizar. O, como ocurre en nuestro país, muchas empresas del sector agroalimentario están definidas no para vender las manzanas, la uva, los tomates en Chile, sino que les interesa el mercado internacional. Ellos venden en China, Japón, Estados Unidos, etcétera. Por lo tanto, tienen que hacer un estudio del sector externo. Y también es importante que se vincula con los otros también, otros sujetos o agentes económicos digo, es el mercado de los distribuidores. Todo lo que han tenido algo de logística o cadena de suministro, Sí, profe. Gestión de operaciones. todo lo que tiene que ver con la logística de abastecimiento. Eso también pasa a ser tremendamente importante. Y hay 5 estamentos que ustedes analizan: al consumidor, el productor u otros oferentes que son su competencia, tiene que analizar a los proveedores, sector externo y los distribuidores. Pero el objetivo último del estudio de mercado, reitero, es ser capaz de pronosticar la demanda que vamos a enfrentar. Lean la lámina. No, pues me equivoqué de lámina. Ahí. Salazar, me pusiste no. ¿Qué es lo que significa no? ¿Que no hay dudas? Que no había competencia. Ah, ya. Producto nuevo. Cuando inventábamos algo, ya. Claro. Ya. Bien, ¿hay dudas con esta lámina? No, profesor. Vamos la otra. Lean hasta aquí. Hasta ahí, que es lo que hemos conversado. Aquí en el estudio de mercado es cuando se hace importante la realización de este tipo de análisis. ¿Han escuchado hablar de esto? Del análisis test
Pestel o Pestal. Sí, profe. Porter, el análisis del microentorno de Porter, que es el análisis del sector industrial en el cual usted va a competir. Sí, profesor. Conocido Pestel. El Pestel, recuerden, el análisis de todos los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que tienen impacto en el proyecto. O Pestal, ambientales, si querés, en vez de la A. El estudio, esto es del macroentorno. Esto es lo que afecta a la economía, pero al sector industrial en el cual usted va a competir. Aquí el análisis de Porter, lo que usted trata de hacer es medir la atractividad del sector en el cual pretende entrar, del sector industrial en el cual pretende entrar. Este es un análisis de la industria, no de la empresa. Este es un análisis macro entorno, referido al sector industrial que usted pretende entrar. Y producto de eso, usted podría hacer un análisis FODA o DAFO. En Chile lo conocemos como FODA. ¿Saben lo que significa esta nomenclatura, esta sigla? Niños, ¿saben lo que Eh, significa este estudio? El análisis fortaleza, fortaleza, debilidades, algo así. fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y las debilidades son algo intrínseco a la empresa, a su proyecto. Las oportunidades y las amenazas nacen eventualmente de estos dos análisis, del Pestel y el Porter. ¿Hay dudas? ¿Han escuchado hablar de Canvas? En administración deben haber visto algo de eso. ¿Han escuchado hablar de Canvas? El lienzo Canvas, Sí, profe, un poco. ya, que el análisis de 9 factores críticos de éxito en el fondo. O cadena de valor de Porter. Ese tipo de análisis lo tiene que hacer en la parte que completa el estudio de mercado. Cuando usted finalmente en el estudio de mercado logró estimar una demanda que va a enfrentar su proyecto, tiene que realizar un estudio técnico. Y en esa parte del estudio técnico, ahí corresponde a todo lo que son los estudios de ingeniería, estudios o análisis de las inversiones, procesos productivos, diseño de planta, localización de la empresa, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la empresa en sí misma, ya como en un ente físico. Todo lo tiene que determinar en la parte del estudio técnico. Y muy de la mano con la estimación de la demanda, usted tiene que hacer un otro estudio, que es el estudio organizacional. Pero lean esta lámina primero y díganme si hay dudas. Son 5 estudios que tiene que hacer. Mercado, técnico, organizacional, legal, y el último que tiene que ver con lo que es la evaluación propiamente tal, es el estudio financiero o económico. ¿Hay duda en esta lámina? Parece que no.
El estudio organizacional tiene que ver con todo lo que se refiere al recurso mano de obra. Y usted tiene que definir los cargos, definir los perfiles de cargo, las responsabilidades, las remuneraciones, políticas de selección y contratación de mano de obra, de personal, de colaboradores, etc. Conocido todo aquello, usted tiene que realizar un estudio legal. Bueno, ¿cuál es la orgánica legal que se le va a dar a la empresa? ¿Va a ser una sociedad por acciones? ¿Va a ser una empresa individual de responsabilidad limitada? ¿Va a ser algún tipo de corporación, si es que es sin fines de lucro? Todo eso lo tiene que determinar en el ámbito legal, desde el ámbito legal. Y finalmente, cuando tenga todo eso claro, digo, recién ahí va a poder llegar finalmente al estudio financiero. Y que es aquí cuando vamos a finalmente tratar de determinar si mediante la aplicación de un cierto criterio de decisión dado por un constructo o algún indicador de eficiencia económica, el proyecto lo entenderemos como conveniente o no conveniente. Y por tanto, eso nos llevará a la decisión de si invertir o no invertir en el proyecto. Y para hacer esto, lo que tenemos que hacer en general es definir una cierta tasa mínima atractiva de retorno, que lo vimos en la primera clase, y que es la tasa que le exigirían los capitalistas, los dueños, el inversionista, a una nueva propuesta de inversión, que es la tasa mínima atractiva de retorno, y nunca olviden que se vincula con el costo alternativo del dinero, el costo de oportunidad del dinero. Vean la lámina, por favor. ¿Hay dudas hasta aquí? Por aquí no, profe. No, profe. Finalmente, lo primero en el estudio financiero, ya hablando de él, es aquí donde vamos a ser capaces, si es que logramos construir el perfil del proyecto, vamos a ser capaces de definir algún indicador de eficiencia económica, y mediante la aplicación de un cierto criterio o adopción de un cierto criterio, vamos a poder discernir, determinar si el proyecto es bueno o malo, si es conveniente o no conveniente. Si el proyecto, desde la óptica económica, nos da que es conveniente y por tanto la decisión debiera ser invertir, recién allí veremos cómo financiarlo. Pues vamos a tener la opción eventualmente de financiarlo con capital propio o con capital prestado. Podemos conseguirnos plata en un banco, en la Corfo, en Cercotec, alguna institución que esté otorgando algún tipo de subsidio para determinados proyectos. Pero sí, solo si el proyecto es bueno, porque hay que tener el cuidado que algunas veces se pueden, y ocurre en el mundo real, por eso es que muchas pymes quiebran, se pueden estar implementando proyectos que son malos y que en apariencia nos parecen buenos, valga la redundancia, solo porque la condición de financiamiento es tremendamente ventajosa. Pero cualquier variable que cambie del entorno, que hablábamos hace un rato de la incertidumbre en el mundo real, el riesgo en el mundo real, cualquier atributo que cambie para mal respecto del proyecto puede hacerlo tambalear e incluso quebrar a la empresa que lo implementó. ¿Qué es lo que ocurre con las pymes? No sé, de las cientos y tantos miles de pymes o más que se implementan y nacen y se crean cada año, a los 3 años el 99% está quebrado. No existe. Entonces hay que tener cuidado. ¿Hay dudas?
¿Hay dudas? No, profe. No, profe, muchas gracias. Esta lámina no tiene ninguna ciencia leal. Puede que haya una cuestión que no entiendan en el primer párrafo, me lo pregunto. Aunque de esto, de lo del primer párrafo, conversamos la primera clase, cuando vimos un eje y íbamos marcando las distintas tasas. ¿Qué tasa de interés se le exigiría a un proyecto si cuento con capital propio, si me tengo que conseguir capital prestado, si está sometido a altos niveles de riesgo, etc.? Pero eso es lo que tiene que ver con lo primero. Lo que podrían quizás no entender, quizás, es lo que aparece entre paréntesis. Yo voy a un banco a solicitar un préstamo, un proyecto de inversión. El banco, según mis antecedentes comerciales, me va a dar una cierta tasa de interés por las lucas que yo me consigo. Y lo mismo pasaría con cualquiera de nosotros a nivel personal. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si bien cada uno de nosotros no va a afectar la tasa de interés, el colectivo, si todos fuésemos a pedir plata un mismo día, mañana a las 9 de la mañana, estuviéramos en las puertas de los bancos pidiendo plata, piensen, el dinero que circula en la economía sería más o menos escaso si nos abonan a nuestra cuenta corriente, si es que somos cuentacorrentistas del banco, si nos abonan un billetito. El dinero se va a tornar más o menos escaso si todos vamos a pedir platita. ¿Qué les dice el criterio? Menos escaso, ¿no? Escaso. Más escaso. Porque si me pasan la plata a mí, no se la pasaron a otro, ¿me entiende? O no la ocuparon en otro efecto. Por lo tanto, usted sabe, en la medida que un bien se torna más escaso, ¿qué tiende a ocurrir con su precio? A subir. Va a subir. Bueno, eso es lo que tiene que ver con los vínculos marginales. Cada uno de nosotros no va a tener una afectación o no va a tener un impacto en la determinación de si subir o bajar la tasa. Pero si todos en el colectivo hiciéramos acciones similares, obviamente el precio, que es la tasa de interés, tendería a subir. Lo vimos con la pandemia y los retiros. Con los retiros y el IFE, ¿qué ocurrió con los televisores en muchas de las multitiendas? Que supuestamente esos bonos y los retiros que hicimos era para poder alimentarnos, porque estábamos muriéndonos de hambre, supuestamente. Pero ¿qué ocurrió con los televisores y los automóviles? Hubo un gran flujo de demanda. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido con los precios de ellos? Obviamente han subido por la cantidad de demanda. Es decir, se tornaron más o menos escasos. Sí. Que sí, más o menos escasos. Más escaso. Más Más escasos. escaso. Y usted sabe que en la medida que un bien sea más escaso, ¿qué tiende a ocurrir con su costo o su precio? Es A subir. mayor. Es mayor. Listo. Bien. Y lo último que tiene que hacer en cualquier evaluación de proyecto, más que aventurar distribuciones de probabilidad en términos de transferir o convertir una situación incierta en riesgosa, más que eso, lo que se recomienda siempre es terminar con un análisis de sensibilidad. ¿Y en qué consiste el análisis de sensibilidad? Empezar a plantear distintos escenarios y modificando aquellas variables que para el proyecto en estudio pueden ser cruciales. Y entendiendo por una variable crucial aquella
que puede hacer cambiar la decisión respecto de la bondad del proyecto. Por ejemplo, una de las variables críticas en cualquier proyecto, el precio de venta. Si el precio de venta de lo que yo voy a vender como empresa sube, el proyecto, ¿qué le dice su juicio? ¿Se va a tornar mejor o peor? Y en vez de vender a 5 lucas el par de zapatos, lo vendo a 7. ¿El proyecto se me va a tornar mejor o peor? Mejor. Mejor. ¿Cuándo es crítico? ¿Cuando el precio suba o cuando el precio baje? Cuando empieza a bajar. Bien. Entonces, en el análisis de sensibilidad, ¿qué es lo que hago? Me planteo, bueno, voy a suponer, hago supuesto, voy a suponer que el precio de venta cae un 10%. Eso significa que en vez de 5 lucas el par de zapatos lo voy a vender en 4.500. Vuelvo a evaluar el proyecto. Y si me sigue dando perdón, sigo jugando y determino, por ejemplo, que el precio de venta del par de zapatos puede caer hasta 4.200 pesos y el proyecto sigue siendo bueno. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Sí, se entiende. Después, vamos a fabricar zapatos de cuero, entonces supongo usted que el proveedor me está vendiendo el metro cuadrado de cuero y que me alcanza para producir un par de zapatos, me lo venden 2 lucas. ¿Cuándo sería crítico para mí? ¿Cuando el precio de mi proveedor suba o baje? Cuando suba. Cuando suba, entonces trato de determinar hasta cuánto podría subir el metro cuadrado de cuero para que el proyecto siga siendo bueno. Y llego a determinar, bueno, hasta 2.800 pesos el metro. ¿Me entiende? En eso consiste el análisis de sensibilidad. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Por aquí no, profe. No, profe. Y por último, una cuestión tremendamente importante. Lea esta lámina, una cuestión de criterio. Ya no basta con realizar la evaluación del proyecto hoy día. Hoy día lo evaluamos, teníamos toda la información, hicimos todos los estudios pertinentes, logramos evaluar y determinamos que el proyecto era bueno. Pero resulta que por ejemplo, con lo que se puede venir si se aprueba la nueva constitución y todo lo que ello connota en términos de tasas de tributación, los sistemas judiciales, etcétera, fin al lucro, la desaparición de la AFP, la ISAPRE, todo lo que están metiendo ahí los constituyentes, resulta que eso va a provocar una gran distorsión a nivel social económica. Por lo tanto, si bien el proyecto fue bueno y decidimos implementarlo, cada tanto o frecuentemente tenemos que estarlo reevaluando, de manera tal que si detectamos que de un tiempo en adelante el proyecto se torna malo, hay que hacer la pérdida en ese instante. No forzarse a quedarnos con el proyecto en curso hasta lo que habíamos definido previamente, que puede haber sido el año 2038. Un proyecto de mediano y largo plazo, de aquí 15 años más, 16 años más. Sería impresentable. Si nos damos cuenta que el 2024, cuando se implemente la reforma tributaria y que la tasa impositiva de la empresa ya no va a ser el 27, sino que va a ser el 48, por ejemplo, bueno, el proyecto se me torna malo, hago la pérdida en ese instante y lo liquido el 2024. ¿Me entiendes? Sí, profe. Se entiende. Y entonces, después de todo lo que hemos visto, ya nos debieran tener que quedar claras estas dos definiciones. ¿Qué es lo que vamos a entender por un proyecto? Perdón. ¿Y en qué consiste evaluar? Léalo y dígame si tiene duda.
¿Hay dudas, niños? Niños, hay Profe, dudas. Dígame. cuando ¿Perdón? se hace, sí, cuando se hace una reevaluación, Sí, digamos, del proyecto, sí. eh, ¿se vuelven a evaluar también las actividades que se están haciendo en el proyecto? Todo. Porque podría ocurrir que te convenga cambiar algún tipo de proceso. Sí, Ya. sí, efectivamente. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Perdón. Esto ya lo dijimos, pero léalo de nuevo. Niños, ¿podemos irnos de corrido y hacemos el quiebre antes del control? Por El mí no control tengo tengo problema. previsto que sea a las 9. Por lo tanto, pararemos tipo un cuarto para las 9. ¿Es posible? Yo no Sí, tengo problema. no hay problema. Una consulta, profe, ¿cuánto rato le van a dar el control? Entre 40 minutos y 1 hora. Ok. Y se los voy a mandar de un correo que yo tengo en Gmail, que es Usach Pruebas. Desde ese correo les va a llegar a vuestro correo. ¿A qué correo le va a llegar? Al que ustedes tienen puesto en el LOA. ¿Hay alguno de los presentes que no tiene asignado el curso en el LOA? Hola, profe. Yo creo que no lo tengo asignado. ¿Quién eres tú? Yuri Villavicencio. Me incorporé recién esta semana, ya que la otra semana estuve fuera y no podía conectarme. ¿Pero tenía acceso a lo virtual o no? ¿Estáis viendo Sí, el curso? tengo acceso al LOA, pero no creo que esté cargado mi aula virtual. Igual como que me matriculé tarde y todo. Ya, Así pero que por eso es que no. eh, no lo hago. Deme un segundo. O sea, yo igual tenía previsto que pudiera pasar en algún ramo control y algo, así que realmente fue parte de la decisión. Déjeme ver una cosa, una carrera. Yuri Villavicencio, usach.cl. ¿Me escuchaste? Sí, profe, sí lo escuché. Y Sí, lo estoy del tengo, celular, tengo disculpe. tu correo, te va a llegar el correo. Ah, ya, perfecto. Vale, gracias. ¿Hay alguien más que cree no estar? Tengo a Joaquín Aravena, Bastián Bustos, Giovanni Espinosa, Javiera González, Felipe Utinel, Gustavo Méndez, Claudio Salazar, Santibáñez Charmín, Andrés Santibáñez, Catherine Soto, Betsabe Urbina, Sergio Urtubia y Yuri Villavicencio. ¿Hay alguien que no nombré de los que están presentes? Parece que no. ¿Hay dudas con esta lámina? No, ninguna, profe. Listo. Léase hasta valorar. Y ahí explico.
¿Ya? Sí, profe. Estoy Ya. listo. Mira, para que entienda estas tres actividades, identificar, medir y valorar. Hicimos un estudio de mercado, vimos que, voy a decir estupideces seguramente, no importa, es de entender el fondo, no la forma. Nos dimos cuenta que la gente o alguna gente andaba a pies pelados, por lo tanto detectamos que hay una necesidad insatisfecha de calzar zapatos. Por lo tanto, identifico el bien. El bien que vamos a producir son zapatos. ¿Me sigue hasta ahí? Sí, Sí, Sí. Ya. Por otra parte, para producir los zapatos los vamos a fabricar nosotros, factores productivos. Para producir zapatos se requiere cuero, no sé cómo se llaman, le voy a poner tacos, independientes sean de varón o dama, no importa, tacos, talón, lo que tenemos los varones, el taco, la parte de atrás, suela, gomas, pensemos, o algún tipo de pegamento, goma, y horas hombre. Gente que me produzca el zapato, ¿me sigue o no? sí. Identifiqué los factores productivos. Eso es la identificación. Medir tiene que ver con los bienes. Según el estudio de mercado, voy a vender 10 pares de zapatos. ¿Me sigue? Estoy midiendo ahí. ¿Me sigue? Sí, profe. Por lo tanto, como yo voy a producir los zapatos, voy a requerir 10 metros cuadrados de cuero. Son 10 pares de zapatos, 20 tacos. Que le puse suela, 20 suelas, hagámosla fácil. No nos vamos a complicar. 20 suelas. 1 litro de goma o pegamento, qué sé yo. Y pensemos que cada par de zapatos lo fabricamos en 5 horas. Si voy a producir 10 pares de zapatos, necesito 50 horas hombre. Medí los recursos o factores productivos. ¿Hay dudas? no, profe. Y después tengo que valorar. Hagámosla fácil, vamos primero desde la óptica privada. Esto es una empresa privada, una empresa que creamos nosotros, una pyme. Voy a vender a 5 luquitas el par de zapatos. Por lo tanto, valoro. ¿Qué significa valorar? Por el lado de los bienes, determinar la corriente de ingreso. ¿Cuál va a ser el ingreso que voy a generar? Voy a vender 10 pares de zapatos a 5 lucas cada par. Por lo tanto, el ingreso va a ser de 50.000 pesos al mes, pensé. Que somos capaces de producir 10 pares de zapatos al mes. Eso es lo que vamos a vender. ¿Me sigue? Sí, Ahí estoy profe. valorando. ¿Me siguen? Y por el Sí, lado de profe. los insumos, perdón, Sí, profe. por el lado de los insumos, ya me cobran 1 luca por el metro cuadrado de cuero y voy a comprar 10 metros, 10.000 pesos en cuero. El taco me lo cobran a 500 pesos y requiero 20 tacos, 20 tacos a 500 pesos, 10 luquitas más. Después, 20 suelas, la suela me la venden a 500 pesos, 20 suelas, 10 luquitas más, 30.000. 1 litro de goma, 1.000 pesos, 31.000. Y requiero 50 horas hombre y les voy a pagar 100 pesos por hora. Estoy hablando de datos absurdos, no importa. Por lo tanto, los 100 pesos por las 50 horas hombres que requiero para producir los zapatos, 5 lucas. Y genero o logro determinar que los factores productivos me van a costar 36 luquitas al mes. Ahí valores. Y si fui capaz de obtener el ingreso, estos son los ingresos, y estos son los costos, puedo construir el perfil. ¿Y qué es lo que es el perfil? El beneficio neto.
¿Cuántas lucas me quedarían de utilidad al mes con estos datos simbólicos que puse? Ingreso de 50 y costo de 36. $14.000 al mes. Entonces tengo que el beneficio neto en el primer periodo, que debiera ser anual, pero no importa, no nos preocupemos de eso ahora, 14.000. El año 2, 16.000. El año 3, 19.000. Y el año N, supongamos el año 5 del N, 23.000. Listo. El proyecto tiene una vida útil de 5 años. ¿Me siguen o no? Niños. Niños, ¿me siguen? Ya. Bueno, aquí lo hice yo desde la óptica privada. Aquí en la valoración hay dos posibilidades. Evaluar o valorar a precio de mercado, que nos daría cuenta de una evaluación privada, o evaluar a precio social, lo que significaría que estaríamos haciendo una evaluación social. Y hay diferencia entre el precio social y el precio privado. El precio social da cuenta de en cuánto, en este caso, por ejemplo, valora la sociedad el poseer un par de zapatos más y que no tiene por qué coincidir con este precio. Aquí yo dije el precio del par de zapatos 5 lucas. El precio social no tiene por qué ser 5 lucas. Puede ser más o menos. Si pensamos en el ejemplo tontón, estúpido, que quizás les di que había gente que andaba descalza, quizás, casi con certeza, el precio social del par de zapatos va a ser mayor a 5 lucas. ¿Por qué? Porque si la gente se llaga menos los pies, va a recurrir menos a los centros asistenciales de salud para que le hagan curaciones. Por lo tanto, estamos ahorrándole recursos al fisco. Eso significa que la sociedad como un todo valoraría más ese par de zapatos, más que lo privado. El precio privado, que es el precio al cual tendríamos que comprar el par de zapatos 5 lucas, pero la sociedad puede que ese par de zapatos lo valoren 6.000 pesos. ¿Me entiendo, no? ¿Me entiende, niños? Adelante les voy a mostrar una diferencia entre cómo obtendríamos el precio de mercado, que es precio privado, desde la óptica privada, y cómo obtendríamos el precio social de un bien. Pero más adelantito. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, esto léanlo, que ya lo hemos dicho, léanlo, por favor. ¿Hay dudas?
Niños. Niños, ¿hay dudas? No, profe. Perdón. Bueno, aquí tenemos la formulación o el resumen matemático, la formulación matemática o resumen de lo que consistiría en la obtención del beneficio neto. Lean esto, no debieran tener ningún inconveniente en entenderlo. Lo que pasa es que aquí se está trabajando, estamos pensando en algo un tanto más real. Varios factores productivos, J factores productivos y, como en el caso de recién, el cuero, las horas hombre, la suela, los tacos, la goma, varios, cada uno con su precio. Y también estamos vendiendo distintos tipos de zapatos. El zapato negro, el zapato café, el zapato azul, y cada uno tiene un precio, por ejemplo. Entonces léalo y no debiera tener inconveniente en entender esto. Es nada más que la ponderación de los precios por las cantidades, ya sea compradas o contratadas de factores productivos, y lo que tiene que ver con la venta de los bienes que vamos a realizar con el proyecto, ponderando cada uno de los bienes por su distinto precio o su precio respectivo. Y todo esto en el tiempo. Los proyectos de inversión tienen que ver con, en general, una larga data, pues se trata de finanzas de largo plazo, eso significa más de un año. Ahora, las mismas técnicas que se aplican a proyectos de 10, 15, 5 años de duración, a un proyecto en extremo cortito que solo dura un par de meses, también le aplican las mismas técnicas, el mismo instrumental matemático, no hay ningún problema. Lo que pasa es que la norma y la moda es evaluar los proyectos con frecuencia anual. ¿Y por qué? Porque mucho tiene que ver también con el tema de la tributación, que los impuestos se pagan según el año calendario al año siguiente en abril. Entonces se hace un corte anual, se trabaja en términos anuales. Entonces aquí tenemos que T, que es el tiempo, corre para el periodo cero, que es el momento que usted invierte, y de ahí va contando de año en año, el año 1, el año 2, el año 3, etcétera, hasta el año 1. ¿Hay dudas? Bien. Entonces, con ese indicador de los beneficios netos, lo que teníamos, el perfil, que si se dan cuenta, este beneficio neto no es otra cosa que el beneficio en cada uno de los años. Y eso tiene que ver con una cierta temporalidad. Esto es un símil a lo que conocemos hasta la fecha, que es un diagrama de flujo de caja. ¿Qué es lo que es? El perfil es un eje temporal en el cual se van colocando los beneficios netos en cada periodo, que es un vulgar diagrama de flujo de caja. Pero ahí tenemos, entre comillas, un inconveniente. Por lo que ustedes saben ya de las clases anteriores, les pregunto, ¿es lo mismo tener 1.000 pesos hoy día que 1.000 pesos en 3 años más? ¿Estas dos cifras son iguales en términos del poder adquisitivo? ¿Es lo mismo? No, profe, no es lo mismo. No es lo mismo, porque existe el concepto del valor del dinero en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cada uno de los beneficios en cada año, BN0,
BN1, BN sub N, lo que tenemos que hacer es descontarlos, llevarlos a valor presente. Todos y cada uno de los beneficios netos. Y ahí definir o adoptar la decisión. ¿Cómo lo hacemos? Lo que estoy diciendo, descontando. Aquí lo que tenemos es el valor de los beneficios netos. ¿Qué es lo que es? Es la multiplicación del beneficio neto en cada periodo, estos de aquí, esos de ahí. ¿Y qué es lo que hago? Los multiplico por V sub T. ¿Y qué es lo que es el V sub T? Por ejemplo, el V1, ¿qué sería? 1 partido por 1 más I elevado a 1. Y descuento eso. El que le sigue, el V sub 2, sería 1 partido por 1 más I cuadrado. ¿Qué es lo que son estos? Los factores de descuento. Eso es lo que hacíamos en matemática financiera. Factores de descuento. Entonces, ahí sí los puedo sumar, porque esta luca la traigo a valor presente. Me quedaría 1000 más 1000 partido por 1 más I elevado a 3. Y ahí son expresados en términos de igual poder adquisitivo. Todo queda expresado en pesos del año cero, que es al momento que tenemos que tomar la decisión. La decisión de si invertir o no invertir la tomo hoy día. Y ese es el instante cero y desde ahí se parte contando el tiempo. ¿Hay dudas? Bueno, y en base de ello, entonces podemos definir un criterio de decisión. Si el valor de los beneficios netos es mayor que cero, la decisión es hacer el proyecto. Si es menor que cero, no hacer el proyecto. Y si es igual a cero, nos debiéramos declarar indiferentes. ¿Y por qué? Porque en este caso, estoy explicando ese, ocurre que el valor presente de los ingresos es mayor que el valor presente de los egresos. En este otro, el valor presente de los ingresos es menor que el valor presente de los egresos. Y aquí, cuando nos declaramos indiferentes, son iguales. Por eso que decidimos hacer el proyecto o no hacer el proyecto. Y aquí nace una cuestión importante, métansela bien en la cabeza, para el curso, para lo que resta del curso y para la vida. Lo que está escrito entre comillas, con letra en negrita y mayúscula. Un proyecto bueno siempre tendrá financiamiento. En la medida que el proyecto haya sido bien formulado, bien preparado, llegamos al quinto de los estudios, que es el estudio financiero o el financiero económico. Aplicamos bien la metodología de cálculo y nos da que el proyecto era conveniente y está evaluado a una tasa razonable, una tasa de interés razonable, una tasa mínima atractiva de retorno razonable, ese proyecto debiera contar con financiamiento. Hay que encontrarlo, pero debiera contar con financiamiento. ¿Hay dudas, niños? Profe, ¿Perdón? no, profe, no hay dudas. Déjeme ver una cosa. Ya, podríamos dejar tirado eso. Ya. Ojo, aquí dice decisiones de inversión en proyectos tecnológicos. Cualquier proyecto pasa por las mismas etapas. Todo proyecto de inversión pasa por 4 fases o etapas. La primera de ellas no es otra que la generación y análisis de la idea. Esa fase es a la larga, le va a permitir a usted tomar un juicio con datos muy preliminares. Es prácticamente, no, estoy exagerando, pero lo pueden ver así por ahora, es prácticamente tomar una decisión al voleo, al ojo, con información muy básica,
muy parcial quizás, usted dice, bueno, dado lo que vi en el mercado, es conveniente dedicarse a la producción de zapatos. Listo. Sin grandes estudios, sin gastar gran tiempo en ese análisis. Pero ¿qué es lo que ocurre? En esa fase, usted va a ir quemando distintas etapas. La fase de generación y análisis de la idea le va a dar vuelta y le va a significar a lo menos 3 subetapas siguientes. Lo primero es prácticamente al tufo, al voleo, que usted decide invertir. ¿Qué va a tratar de hacer? Va a pasar a una etapa de prefactibilidad técnica y económica. Ahí se va a conseguir información, distintas fuentes informativas le van a proveer de la misma. Eso significa no que se la vayan a pasar, usted tiene que salir a conseguirlo, usted tiene que hacer los análisis, los estudios, pero se va a conseguir una información preliminar. Va a formular, va a evaluar y le da que es conveniente. ¿Qué va a hacer después? Va a pasar al estudio de factibilidad técnica económica. Ahí ya trata de invertir una mayor cantidad de tiempo y recursos en conseguir mejor y mayor cantidad de información. Respecto a tomar la decisión de mejor manera, porque en la medida que estamos más informados de algo, tomamos mejores decisiones. Va a pasar a la etapa de perfil, a perfil del proyecto, pero que tiene que ver con la parte analítica, no con la parte matemática que veíamos un ratito del perfil del proyecto. Con la parte analítica, un estudio de perfil, ya prácticamente un estudio profesional. Ahí se va a conseguir a los mejores evaluadores para el estudio de mercado, se va a conseguir un abogado que lo va a asesorar en la parte legal para ver cómo constituir la sociedad, y aún así el proyecto le sigue dando vuelo. ¿Qué va a hacer ahí? Eso significa que ese proyecto es conveniente de invertir y por lo tanto va a pasar a la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución hay que tener mucho cuidado porque en general es la etapa más cara. ¿Por qué? Porque es aquí en donde se llevan a cabo los procesos de inversión, donde voy a comprar un terreno, voy a instalar un galpón, voy a importar tecnología de China para hacer los zapatos, etc. Esta es una etapa de alto costo, entonces hay que ser tremendamente cuidadoso. Y también se puede dividir en 2 subetapas que serían toda la parte diseño ingenieril, si usted quiere, diseño de procesos, diseño de planta, el layout de planta, diseño de los cargos, etcétera, y la parte implementación. La implementación propiamente tal es cuando usted compra y lleva los activos a la planta, los instala, hace una marcha blanca. Resultó impecable la marcha blanca, estamos produciendo el bien según las características y calidad que habíamos previsto, por lo tanto pasamos a la etapa siguiente, que es como el proyecto era bueno, es la etapa de operación. Y ahí ya me dedico a fabricar para vender, y todo lo que ello significa. En algún minuto, eso sí, como estamos reevaluando constantemente el proyecto, nos dimos cuenta que de aquí para adelante ya estamos parados en el año 2026, y resulta que de ahí para adelante estamos previendo que el proyecto es malo. ¿Qué va a ocurrir ahí? O se nos torna malo, no es que sea malo, se nos tornó malo de ahí para adelante, con todos los cambios políticos, sociales, económicos, tecnológicos, etcétera, que lo detectó en el PEST usted. Nos damos cuenta que el proyecto de ahí para adelante es malo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abandonar el proyecto. ¿Y qué significa abandonar? Ponerle fin a la vida útil del proyecto, liquidar todos los activos si es que existen activos y dedicarnos a otra cosa. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Bien, supongo que no. Eso lo podemos desagregar un tanto más según lo que les decía. Ahí tenemos los distintos estudios. Diseño y ejecución. Operación abandono. Ojo, siempre usted va a tener distintas posibilidades, independiente de cuál sea el nivel, o en qué etapa está, o en qué fase está. Todo esto tiene que ver con el
generación y análisis de la idea, básicamente. Hasta allí. Pero siempre va a tener la posibilidad de postergar y no avanza a la etapa siguiente, rechazar porque se dio cuenta que el proyecto era malo, o seguir adelante con los distintos estudios. En la medida que le va dando que el proyecto es bueno, cuando usted fue consiguiendo información de mejor y mayor calidad, va a ir quemando etapas, pero siempre va a tener la decisión de postergar o rechazar. Y eventualmente, si el proyecto requiere poquitos montos de inversión, puede que usted no haga grandes estudios a nivel profesional de factibilidad y factibilidad, y puede que salte a la etapa de ejecución. Hace las inversiones al tiro. Eso en general es cuando las inversiones son chiquititas, son pequeñitas, un par de luquitas, un par de palitos, ahí usted se puede saltar gran parte de los estudios, porque puede significar que el costo de los estudios sea mucho mayor incluso que el costo que usted requiere para invertir, la cantidad de dinero que usted requiere para invertir. Entonces va a saltar a la etapa de ejecución. Pero aquí siempre va a tener la posibilidad. Ahí podría rechazar, aquí podría rechazar, aquí podría rechazar. O podrían decidir postergar, que es lo que nos pasó en la pandemia, cuando estuvimos cuarentenados, hubo una serie de proyectos que ya estaban operando, pero decidieron parar sus instalaciones. Despidieron a la gente y cerraron la fábrica. Una fábrica, por ejemplo, y la cerraron. ¿Eso qué significa? No necesariamente que abandonó el proyecto o abandonó el mercado, sino que la postergó. Cuando nos volvieron a abrir y tuvimos más libertades, volvió a recontratar a alguna gente y siguió operando. ¿Me sigue? Niños, Sí, profe. entonces aquí como un corolario, aquí tenemos una tablita resumen con las distintas opciones que se nos ofrecen. El curso tiene que ver con esto. Esta es la celda, perdón, en un arreglo matricial. Recuerden que la matriz se lee fila-columna. La celda 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3. El curso tiene que ver con la celda 33. Y siempre que usted no logre llevar a cabo las tres acciones que son identificar, medir y valorar, por el lado de los beneficios, eso tiene que ver con los bienes o servicios, o con los costos, por el lado de los recursos, significa esto, cuando usted no logre esas tres acciones, no va a poder aplicar metodologías tradicionales o una evaluación tradicional. Sería calcular el VAN, la TIR y una serie de términos que han escuchado en el mundo real. Cuando estamos en la celda 11, 12, 13, 21, 22, no hay nada que hacer. Esos proyectos no existen. Esos proyectos a nivel de generación de la idea mueren. No se implementan, mueren, porque no tienen lógica, no tienen sentido, no tiene cómo determinar algún indicador de eficiencia. Y en general, la celda 31, 32 y 23, eso tiene que ver muchas veces, o las más de las veces, con lo que son proyectos desde el ámbito público, no privado. Y son los megaproyectos, grandes proyectos, proyectos ambientales, salud, educación, nutrición, etc. Y que tienen la característica de ser, en general, de muy largo plazo. Por lo tanto, es imposible llegar muchas veces a valorar lo que tiene que ver ya sea con los bienes o con los recursos, el lado de los beneficios o los costos. Y ahí se aplican otros tipos de metodologías de impacto o costo-efectividad. Yo trato de lograr un cierto propósito, por ejemplo, un proyecto de dietas alimentarias para los chiquititos de más bajos recursos. Yo trato de lograr una mayor efectividad, de tratar de abarcar a la mayor cantidad de población objetivo
al menor costo posible. Les voy a repartir cajitas de leche en los consultorios, en los CEFAM, pero lo voy a tratar de hacer al menor costo posible. Entonces ahí se aplican metodologías de costo-efectividad o metodologías de impacto. Y que en general tiene que ver con los proyectos más del ámbito público que privado. ¿Hay dudas con esta tabla? Lo que a nosotros nos convoca en la celda 33. ¿Hay dudas, niños? No, profe. No alcanzo en 2 minutos. Vamos a llegar hasta aquí. Ay, alguno se retiró. O se me vaya a confundir. ¿Quién fue el que se retiró? ¿Alguien se dio cuenta? Ustedes se ubican entre sí, ¿o no? No a todos, profe. Uy, es que en algún minuto fuimos. Ya. Bueno, les voy a hacer una pequeña introducción para recordar. Quizás la última lámina, esta la vemos la próxima semana. Y hacemos un ejercicio, pero hoy día les voy a explicar esto. Aquí lo que les voy a mostrar es la diferencia entre el precio de mercado, que eso significa desde la óptica privada, y cómo calcularíamos el precio social. Y allí es lo distinto que leyeron hace un ratito, era la actividad de valorar. Usted lo puede hacer desde la óptica privada o desde la óptica social. ¿Se acuerdan este mono que tengo aquí? ¿Qué es lo que representa? El gráfico. ¿Recuerdan lo que representa? En este monito tengo el equilibrio en un mercado cualquiera. Este es un mercado del bien X. Esto es el equilibrio de mercado. ¿Y cómo se obtiene el equilibrio? Cuando se logra aunar la voluntad de los oferentes, que es la línea roja, la curva de oferta, con los demandantes, que es la línea azul, la curva de demanda. ¿Hay dudas? ¿Y en qué consiste determinar el equilibrio? Lograr que estos dos sujetos económicos se pongan de acuerdo en cuanto a qué precio transar la cosa, los zapatos, y qué cantidad de zapatos van a transar. La cantidad, X de Q. Y en ese punto se obtiene el equilibrio, porque pasa ahí que ambos deciden que van a transar esta cantidad y el precio al cual lo van a transar cada unidad es el precio de equilibrio. ¿Hay dudas, niños? ¿Me están escuchando o se fueron? No hay dudas, profe. Ya. No hay duda, profe. No hay duda, profe. Es igualar oferta con demanda. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, profe. O demanda con oferta, como lo quiere decir, da lo mismo. Bueno, aquí hay un concepto que es importante, que es el de excedente de los consumidores. El excedente de los consumidores es este triangulillo. El excedente de los productores es este triangulito, que lo explico aquí. ¿Se acuerdan el concepto? Lo tienen que haber visto en economía. ¿Se acuerdan el concepto de excedente del consumidor? Ojo, si es que lo vieron, no se les debiera olvidar nunca, porque siempre está presente. Cuando usted compra cualquier cosa,
ese concepto está presente. Cualquier cosa a la que se le ocurra. Usted compra muchas cosas a lo largo de un día, cualquiera. Compra muchas cosas. Usted me puede decir, no, no compro tantas. Se subió al metro o a una micro, compró un pasaje. Se tomó una bebida, compró una bebida. Almorzó por ahí o se llevó almuerzo desde la casa. Bueno, en algún minuto compró las cositas que se va a comer hoy día al almuerzo. Y en toda transacción está metido o está presente el concepto de excedente del consumidor. El excedente del consumidor, recomiendo que lo escriban, a pesar de que lo tienen claro en la mente, pero no nos damos cuenta. A ver, lo vamos a escribir. Es cuánto más se está dispuesto a pagar por algo. Cuánto más se está dispuesto a pagar antes que verse privado del privilegio de consumir. Yo fumo, como tabaco, pero fumo. Hoy día, antes de la clase, fui al líder porque me estaba quedando sin tabaco y me cobraron del tabaco que yo fumo, que es el Tennessee original, 6.600 pesos por paquete. ¿Están siguiendo, no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profesor. Yo pagué 6.600 pesos, pero antes que verme privado del privilegio de consumir, pude haber estado dispuesto a pagar 10 lucas, es decir, 10.000 pesos. ¿Me sigue o no? Sí, Sí. Por lo tanto, cuando realmente a la señorita que me vendió el tabaco le pagué 6 lucas 600 por el paquete, ¿cuánto me ahorré? $3.400. Ese es mi excedente. Antes que verme privado del privilegio de fumar y por tanto consumir el tabaco, yo estuve dispuesto a pagar 10.000 pesos, pero solo pagué 6.600 pesos por el paquete. Por lo tanto, me ahorré 3.400 pesos. ¿Pero qué se representó ese 3.400 pesos? El cuánto más yo estaba dispuesto a pagar antes que verme privado del privilegio de consumir tabaco y fumar. ¿Hay duda o no? ¿Hay dudas? No, profe, no hay duda. A las mujeres les debería quedar súper claro. Cuando van a alguna multitienda o algún mall y ven una blusita que les gusta y a pesar de que hay una ley que debiera estar dispuesto el precio, o sea que lo veamos en el escaparate o en la vitrina, suponga que el precio no está. Y usted dice, puta, esa blusita roja me gusta, dice la Catherine Soto. Sin que siquiera pensarlo, ¿ah? En el inconsciente lo piensa, dice, por esa blusa estoy dispuesta a entrar a preguntar cuánto vale. Estoy dispuesta a pagar 25 lucas. Entra y le cuesta 10, le dice la vendedora, el precio es 18. ¿Me la puedo probar? No, no se puede la vender, ya pruébate, le digo, te la probaste, te queda espectacular. Pagáis 18. En tu inconsciente quizás muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos dispuestos a pagar hasta 25 lucas. Por lo tanto, ahí la Catherine se ahorra 7 lucas. Ese es su excedente, ¿me entiende? Y lo mismo pasa con todo. Muchos de los artículos que no tienen un precio, entre comillas, que es lo normal y lo universal, en muchas de las otras transacciones siempre va a estar presente el concepto excedente. Y en esos que tienen el precio fijo también. Cuando yo me tengo que subir al metro, yo la voy a pensar. Antes de irme a pie, yo quizás esté dispuesto a pagar por el horario y lo que sea, hasta 1.200 pesos por el viaje en metro de mi casa a mi trabajo. Resulta que pago en hora punta 6.90, en hora no, o no me acuerdo en este minuto el valor exacto, en época y en horario no punta 6.60. Bueno,
pero estoy dispuesto a pagar más antes que tener que irme a pie, ¿me entiendes? En toda transacción va a estar metido el concepto de excedente. Y les pregunto entonces, ¿así entendido, el excedente es bueno o malo para los consumidores? Bueno, Es Es bueno, bueno porque es inesperado. hay un ahorro. Tú te ahorras platita. Cuando yo me ahorré los 3.400 pesos, bueno, ¿qué es lo que hice? Sobre la misma. Compré, me encantan los plátanos, compré plátano y mandarina. ¿Me sigue o no? Si las 3 lucas que me ahorré en el tabaco, quizás las destiné a comprar plátanos y mandarina. Y por lo tanto satisfago otra necesidad que también es importante para mí. ¿Entiendo, no? Niños, Sí, profe, sí se entiende. ¿y cómo se determina gráficamente? Aquí, fíjese, es la diferencia de la curva de demanda de la línea azul hasta el precio de equilibrio. El precio que terminé pagando por cada unidad es el precio de equilibrio. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Sumar las distancias verticales aquí. Y si sumo todas las distancias verticales, asumiendo que el bien es perfectamente divisible, que me vendieran el tabaco por hebra, yo lograría darme cuenta que el excedente es todo el triángulo que atune en rojo. Y eso es algo bueno para los consumidores. Por otra parte, está el excedente de los productores. Ay, me queda un minuto. Aquí vamos a llegar. Explico esto y chao. ¿Y cómo se obtiene el excedente de los productores? Que también es algo bueno. Es lo que voy a churar en azul ahora. Este triángulo. ¿Cómo se obtiene? Como la diferencia entre los ingresos, los productores, los oferentes, están vendiendo XEQ unidades a un precio PEQ. ¿Cuáles son los ingresos? Todo ese rectángulo. Menos los costos variables. Los costos variables son el área bajo la curva de oferta. Estos son los costos variables, los capturo en verde. Entonces voy a tener que cambiar el color ahí. Estos son los costos variables de producción. ¿Y qué significa entonces? Que el excedente del productor es un beneficio también para ellos, porque permite ir a remunerar a los propietarios de los factores fijos. No lo vayan a confundir con utilidad, porque no es la utilidad. Recuerden que en la estructura de costos de una empresa está el costo fijo y el costo variable. Y ya me explicaron la semana anterior, cuando hicimos el ejemplo de las cañerías, que los relevantes son los costos variables. Listo, entonces, ¿qué ocurre? Con este ingreso, le resto los costos variables. Y esa diferencia que me queda, que es el excedente, me permite remunerar a la totalidad o parte del costo fijo. Voy a ponerle números solo simbólicos. Supongan que esto es 800 pesos y los costos fijos son 600. Esta empresa, si así fuera, estaría ganando o perdiendo plata. Después de deducido todos los costos variables, le quedaron 800 pesos y tiene que ir a pagar el costo fijo. El costo fijo son 600, por lo tanto esta empresa está operando con utilidad o pérdida. utilidad, ¿Cuánto? 200 pesos. Ya, si el costo fijo fuese 800, No tiene utilidad. listo. Y si el costo fijo fuese una luca, Está operando con pérdida. pero le conviene operar porque está cubriendo la totalidad de los costos variables. En el corto plazo esa situación es sostenible. Le quedo debiendo 100 lucas al gallo que me arrienda el departamento, la casa en la cual estoy operando. Pero algo le pago, ¿me entiendo, no? Le quedé debiendo un resto. Esa situación es sostenible porque operacionalmente la empresa es rentable. Si se dan cuenta, los ingresos son mayores que los costos variables, que es el área bajo la curva de oferta. Por lo tanto, operacionalmente esa empresa es rentable, en el corto plazo le conviene seguir operando. Porque si bien pierde,
pierde menos que si cierra. Si dejara de operar, perdería el costo fijo completo, perdería una luca. Si opera, pierde solo 200 pesos. ¿Me sigue hasta ahí o no? Sí, profe. Por lo tanto, el concepto de excedente del productor, por el lado de los productores, ¿es algo bueno o malo para ellos? ¿Qué es el triangulito, el azul? Es bueno también. Es bueno. Por lo tanto, el excedente por una sociedad, ¿es bueno o malo? Bueno, Si el excedente aumenta, eso usted lo interpretaría como bueno o malo para el mercado, para los individuos que están metidos aquí en el mercado. bueno, Si el excedente disminuye, debería ser malo. listo, hasta aquí llegamos hoy día. Entonces, borro todos los dibujos. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Vamos a... Me equivoqué. Vamos. ¿Y por qué no puedo poner la grabación?